Chicas, en el podcast de Así Somos de hoy, ¿cómo se me complica decir podcast? De Así Somos Podcast. de En el hoy, programa de Así Somos de hoy. vamos a hablar de cómo sobrevivimos a la infancia, ¿ok? Todas las anécdotas que vivimos y los juegos que hacíamos, lo que comíamos, cómo nos iba en la escuela, cuando estábamos fuera de ella y todas esas cosillas. ¿Les parece bien o no? Perfecto. Ok, muy bien. ¿Quién quiere empezar? Venga, Oh, ¿qué hacíamos cuando perfecto. éramos pequeños? ¿Qué les parece? ¿Era mejor que ahora? ¿Era peor que ahora? ¿O qué les parece? Yo creo que era mejor que ahora. ¿Por qué? Antes nos salíamos a la calle a jugar. Yo me acuerdo que los fines de semana me iba desde temprano con mis amigas ahí al parque enfrente de la casa Ujú. a jugar y regresaba súper tarde. Y a veces ni comía en mi casa ni nada, pero teníamos mucho tiempo para jugar porque no había tanta tecnología. No sé, ustedes. Sí, Hombre, sí, claro. sí. Y tampoco, oye, pues el tema de lo de las tareas no es como ahora. Entonces, me acuerdo que te mandaban algo de... Nada, sigan. Que es que no se ve el chat en el móvil. Ah, bueno. Vale, nada, sigan. Pero tú lo ves desde ahí. Yo lo veo desde aquí, sí. Vale. Que digo que cuando nosotros éramos pequeños tampoco había tanta tarea. Entonces venías del colegio o de la escuela, merendabas y ya hacías algo de la tarea y ya tenías el resto de la tarde libre para poder disfrutar o hacer lo que quisieras. Y ahora yo lo veo por nuestros hijos, o sea, están llenos de tareas y terminan a la hora de cenar. O sea, les da tiempo luego ya después a cenar, a ducharse y otra vez vuelta a empezar. O sea, hasta que llega el viernes no tienen tanta posibilidad de... Y el ratín que tienen es un rato después de comer. Pero sí que es verdad que estábamos como que más espabilados o quizás nos hacía la vida espabilar más y los niños hoy en día están como más apoyardados con los dispositivos, no les sacas de ahí y cuando quedan y socializan con dispositivos, que eso es algo que a mí me hace mucha gracia. Cuando quedabas con amigas, quedabas y charlabas con ellas. No quedaba cada quien con su dispositivo y están jugando en línea. Es una manera diferente de interactuar. Yo creo que antes éramos también más autónomos, o sea, por lo mismo por ejemplo, yo cuando era pequeño, o sea, todo el tiempo estaba fuera de casa jugando y más nosotros que teníamos la suerte de tener un parque al frente de casa y Exacto. los amigos que vivían alrededor, pues cuando era época de cole, después de la salida, como íbamos por la tarde, pues sobre las 6 al parque todos a jugar, que si al fútbol, que si a las escondidas, que si al footbase, todas estas cosas. Y luego después en vacaciones, eso sí ya era extremo, porque te levantabas, almorzabas algo, te ibas a jugar al parque. Luego regresabas, comías, estabas un rato en casa y luego te volvías a ir a jugar. Y esas cosas de ser como que más autónomos también resolvíamos como éramos más capaces de resolver cosas. Ujú. Bueno, sí, todo va cambiando. Digo, no es que los niños de hoy no sepan resolver problemas, también está todo en lo que les enseñes y todo eso. Pero hablando de cómo sobrevivimos en la infancia, bueno, pues Joel y yo tuvimos algo en particular que son los mismos papás, bueno, mi papá, que era muy ocurrente. Mi papá quedó huérfano desde muy chiquito, entonces nadie sabemos siendo papás ni nada. Y pues la verdad yo tuve mucha libertad de niña, siempre estaba con mis amigas fuera, te digo, comía hasta en las casas ajenas, o sea, de mis amigas y llegaba súper tarde a la casa y así, casi siempre. No me gustaba mucho hacer tareas y me iba, o sea, llegando de la escuela me salía a jugar. O sea, era todos los días casi siempre jugaba. Y pues a mí me tocó eso porque Joel estaba muy chiquito. Tú tenías que como un año, ¿no? Cuando yo hacía todo eso, ¿cuántos años Me nos lleva llevamos? 6. 6 años así. Sí. No, a ver, 6 años. tú eres del Entonces, 79, ¿no? no, 78. 78, 6 años, sí. Nos llevamos 6 años. 6 años. Entonces yo siempre me salía a jugar y él tenía un año. Ya cuando empezó mi calvario con él, con él, El fue acoso, el cuando acoso. tenías que como unos 4 o 5 años, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años, sí que ya no me le despegaba. Hombre, es Sí, que sabía que se iba a salir. no, era un sufrir, porque él tenía 4 o 5 años, entonces
yo quería ir a jugar y mi mamá me decía, llévate a Joel. Y yo, ¿cómo? Pero sí, pues que a mí me gustaba andar libre, o sea, yo no quería estar cuidando a alguien, Un huerco y ahí, como, una sí, 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 pegatina. como yo siempre he sido muy aprensiva, entonces yo tenía miedo que le pasara algo y yo decía, no me voy a salir a escondidas. Entonces, haz de cuenta que yo esperaba que Joel se entretuviera con algo, me salía a escondidas y me iba corriendo porque él tenía sensores de movimiento. O sea, él Como todo tenía niño. No, un sensor a integrado. ver, lo que pasa es Sí, que sí, yo sí. sabía que te ibas a salir a jugar y yo siendo niño decía, pues yo quiero ir a jugar. Yo no entendía lo de que si eras mayor o eras menor. Entonces yo decía, como esta se No. vaya, me quedo aquí en la casa, ya no tengo con quién estar. Entonces ese era el tema. Sí, claro, pero yo tenía que hacer circo, maroma y teatro para poderme salir. Bueno, entonces yo me salía sin hacer ruido y sin decir, y haz de cuenta que como a las una, dos, a tres casas había un negocio que se llamaba Conasupo, ¿no? Y había unas Y el escaleras. dicho, Entonces el dicho que yo me, dice, nadie sabe, nadie supo que tus calzones eran de la Conasupo. la Conasupo, todos, era el dicho de moda en ese entonces, en los 90s. Bueno, total que yo me salía, yo me acuerdo que me salía y escuchaba, Erika, o sea, pero una vocecilla porque pues era bebé, era 4 o 5 años. Sí, Erika, y yo me iba corriendo y me escondía en las escaleras de la Conasupo. Entonces ahí yo me quedaba toda de nervios y él gritaba, ven y por mí y lloraba. Entonces Claro. después cuéntalo que empezaste a hacer para que yo regresara por ti. Agarraba tenedores, ¿no? Agarraba un tenedor de la cocina y hacía como que me le iba a clavar. Decía, Erika, ven, o me mato. Oye, Entonces, pero era para Decía, eso y o para las regresas o me escondidas. mato. Cuando jugábamos a las escondidas también, sí, es que a ver, yo era más chiquillo y esta se escondía bien pro. O sea, yo no la encontraba. Y para que saliera eso, volvía a agarrar un tenedor y me ponía debajo de la mesa de la cocina y decía, me voy a matar. o sea, era súper Qué dramático. dramático. Súper dramático. Entonces yo tenía que volver por él. Y entonces pues ya no podía ir a ninguna parte porque pues tenía que jugar ahí con él. Porque, por ejemplo, yo como era más grande, pues yo me iba a casa de mis amigas que vivían a 3, 4, 5 casas de ahí, pero pues yo no lo iba a llevar a él a casa de mis amigas, pues para que estuviera ahí, porque pues éramos puras mujeres, o sea, Claro, éramos puras no. Y mujeres y el rol nada del más. hermano pequeño siempre ha sido el de chismorrear. Entonces, escuchabas todo para luego andarlo contando a los papás. Yo me acuerdo con mis hermanos mayores me pasaba igual. Me decía, no quiero que venga Monse, pero porque yo me enteraba de las cosas y luego lo contaba a mi madre. Decía, han dicho que esto, han dicho que lo otro, y que estaban contándote. Y decía, ¿cómo? Ven aquí. Y entonces le reñían. No querían. Los pequeños somos así, chivatillos. Sí, claro. A mí eso era lo único, porque la verdad, pues yo siempre lo he querido mucho. Y si me daba cosa y pues ya Ahora, no me iba a jugar, ahora, ya no me iba. esperaba hasta que se me marcara un poquito el tenedor. O sea, no salía de Claro. inmediato. Ya cuando el tenedor empezaba a romper la primera capa de la piel, ya, ya salía. Decía, será mago, será verdad, total, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Yo decía, déjame, lo dejo un poquito a ver si le duele y no lo vuelve a hacer. Pero no, hombre, era canijo, pero me detectaba. O sea, yo no sé cómo se daba cuenta. A mí se me hace que mi mamá ha de haber dicho, ya Erika se está yendo, o no sé, para que se fuera conmigo, porque era impresionante cómo él se daba cuenta. A veces hasta estaba dormido y se daba Era, cuenta. era una manera también de ella quitarse una responsabilidad, decir, vete con él. Sí. Y así todas Y luego ya después salí de ese sufrimiento porque las vecinas querían mucho a Joel y como Joel era bien bonillo, así bien chiquillo o sea, de bebé, o sea, tenía 3, le 4, 5 hacían años. mucha gracia, claro. Y ellas estaban engentadas con Joel y como ellas eran puras mujeres en la casa, pues estaban engentadísimas con Joel. Entonces, ¿te acuerdas, Joel, que te empezaron a llevar ahí a su casa y te daban de comer y te daban un chorro, Oye, te tenían bien consentido? y siempre andaba en pelotas en la calle yo, además. Sí, 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 sí. Bueno, El, ya el mamá vecino pañales. nudista, era el vecino nudista. El vecino Sí, la vecina nudista. me agarraba y me metía a una pileta que tenía bañar ahí. Ah, el cabrón de cabeza. Ya sé, siempre te la pasabas con ellas y ese fue ya mi desahogo porque decía yo,
ay, ya no salía él llorando, porque, por ejemplo, si lo veía llorando la vecina, vente, Joelito, vamos a darte algo. Y le daban de comer, le daban dulces, le daban un montón de cosas. Entonces, pues bueno, ahí nos fuimos separando un poquito. Y aparte que Joel ya después que creció un poquito más, era súper, serio. Era muy, muy serio. O sea, que sobreviviste a que comías de todo y no te pasaba nada, que de ahí luego que empezabas también a meter la pilililla, como andabas en pelotas, Eso sí, en las metías botellas de la la tienda, pilililla en sí. cualquier agujero. Sí, 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 sí. Para mear metía la pilinguilla en las bocas de las botellas, claro. Luego después venía papá y se Siempre. tomaba la joya de manzana y decía, ¡ah, qué mal sabes! Por eso Deja lo tú. tenía, estaba nomás contigo pegado, porque estaba nada más haciendo eso. Bueno, y haz de cuenta que yo, bueno, hablando de por qué sobrevivimos a la infancia, yo me acuerdo que yo iba con unas amigas, siempre iba todos los días, y sabes que su mamá nos daba refresco, o sea, nos ofrecía de comer y nos daba refresco, pero el refresco jamás nos los daba frío. Doña Ruma, me encantaba esa señora. Entonces, hace cuenta que iban a su casa y decía, ¿quieren refresco? Y yo, pues sí, porque la verdad nos tenían muy acostumbrados a tomar refresco en la casa. Oye, Claro. ¿qué crees? Que sacaba una ollita de peltre y ponía el Ah, refresco y lo hervía anda. y nos lo Y daba como si fuera café. pero Sí, entonces el refresco con la calentada se le iba todas las burbujas y sabía como a un zumo, sabría, y bueno, un té. a mí nunca me gustó y ya cuando preguntaba quién quiere refresco, no nos da, o sea, yo decía que no, pero era súper raro porque Pero, ellos tenían esa costumbre de calentar el refresco en la estufa. Y yo así Ya, como yo que yo nunca lo estaba he visto tampoco. helado y así, eso siempre. Y también siempre, cuando me iba y jugaba con las personas, mi mamá luego me compraba aretitos de oro, Ujú. y yo siempre regresaba sin los aretes y con unas florecitas unas plantas aquí adentro metidas en los oídos, porque las niñas me cambiaban los aretes por esas. Uy, Siempre, te hacían un trueque. siempre. Me hacía trueque. Y a mí me encantaban las florecitas esas que me eran daban y les decía, españolas, eran sí, españolas. me decían, ay, que mira, te cambiamos los aretes por estos. Y yo sí, Y ahí tenemos va mi unos mamá. espejitos a juego, tenemos unos Sí, espejitos a casi, juego. casi, casi, casi como, oye, yo decía, no, sí, yo caía, o sea, todos los días mi mamá me regañaba y me decía, es la No. última vez que cambias los aretes. Y mamá tenía que ir y pedir mis aretes y casi todos los días tenía que ir a pedir mis aretes porque Qué yo, fuerte, qué a mí me, vergüenza. Pero no, pero vergüenza. ¿Quién? ¿quiénes eran las que te hacían eso? Fíjate que no eran las amigas, sino que llegaban que sus amigas o las amigas de sus amigas, y eso era lo que pasaba. Me decían, oye, qué bonitos tus aretes. Y yo sí, están bien bonitos. Y lo me decían, le digo, pero yo tenía la culpa porque yo les decía, pero a mí me gustan más esos. Y yo les decía que Ah, las flores. Entonces me decían, ¿por Ah, qué? Entonces yo las cortaba, me quitaba el arete y me ponía la flor adentro del oído, o sea, del ok, hoyito. vale, Entonces ellas vale, me no te decían, engañaban, sino que ya, o sea, ya, decían, no, ya. ay, no qué me bonito. engañaban, Ya, no, ya, ya, no me engañaban. Ellas me decían, ay, se te ve bien bonito. Y a mí me encantaban esas ya, ya, flores ya. y me las ponía y me decían, bueno, te los cambio. Y ya me cortaban otra y me la daban. Ya, Y ya, bueno, pero sí, era pero porque a mí me encantaban. O sea, yo por mí todavía me pusiera esas flores. Pero mi mamá siempre me regañaba por lo mismo. ¿Pero se Siempre. recuperaban o claro. no se recuperaban al final? Sí, 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 sí. Ah, sí, siempre se recuperaban, o sea, porque llegaban las niñas, yo creo, con los aretes de que, mira, Erika se quitó los aretes y las mamás Sí, rápido guardaban los claro, no, aretes. no, dirían, no, hija, esto no es Sí, nuestro y nos pueden es llamar la nuestro. atención. sí, sí, En sí. una ocasión, yo creo que la mamá o sea, la señora Ruman llevó, yo creo que los aretes a la casa, o sea, eran súper buenas gentes todos. Ya, ya, Como Ya, ya. ya, dice Monse, Mm, no se aprovechaban, simplemente que yo les decía que a mí me gustaban más las flores, o ujú. sea, y me claro. las empecé a poner. Entonces era era lo que. Pero si yo hubiera estado en la Imagínate conquista, que si se te hubiera hubiera estado empezado a enraizar ahí en la oreja las flores. Ay, hubiera Así, sido como, así ya me ya sé, como muy, Lady pues, me Potion. gustan las flores. Sí. oye, como no sé si te acuerdas o no sé si se acuerdan, bueno, Monse, yo creo que tú no, pero ¿De pues no qué? te acuerdas que había unas ramitas que las cortabas y le salía como leche.
Sí, Sí, claro. las amapolas. No, sí, No, bueno, las amapolas sí, pero esas era un césped que crecía ahí salvaje. Sí, sí me acuerdo. sí, sí. Ah, Entonces aquí yo en creía España que las amapolas, cuando las cortas, la que tiene las flores rojas y el Ujú, tallito verde como con pinchitos, sí. pero que no pican en realidad, cuando las arrancas le sale una lechita del tallo. ok. Mm. No, acá eran unas, siempre están en todas las banquetas, ¿no, Joel? Yo conozco una de esas también. Yo conozco Estúpida. Pero a ese no se le rompe así, porque Ah, les sale la lechita, no, no que la más con maceta tocar. su lechita y a dormir. se te va a salir una vez. Así que, Sale una vez y le da por dormir después. ya sé, qué Y hueva. luego hay que esperar un rato hasta que... Ya sé. Así que chiste. Como dice el Kiko, uy, así que chiste. Pues sí. Todo lo que Oye, descubres. ¿y qué juegos eran típicos de nuestra época? A ver. Monse, a ver, tú primero, A porque ver, yo pues los de España no. yo cuando era pequeña, los juegos a los que yo jugaba era la comba, la soga, La de saltar cuerda, la la soga, cuerda. Ujú. la cuerda. Entonces se ponía uno en un extremo, otro al otro y había las típicas canciones tradicionales y entonces tenías que entrar a A saltar saltar. la comba sin que te diera. Ujú, Entraba una y luego entraba otra persona y se iban haciendo, pues intentando hacer el mayor número de personas dentro de la comba, de la cuerda. ujú. Luego otro juego que también hacíamos mucho era el tema de la goma. Ponías la goma en un sitio y la goma en el otro y tenías que ir, Sí. una goma Sí, sí, elástica. sí, sí me Sí, acuerdo de ese. Elástico. Mm, el ajá, el elástico. elástico este grandote que se ponía una en un extremo, la otra en el otro y luego había una tercera que tenía que ir haciendo como que la cancioncita con el juego Ujú. sin que se enredara y demás. O enredarse y luego saberse desenredar sin que se quedara hecha un nudo. Y eso en cuanto a juegos de patio y de recreo, también el pilla-pilla, la gallinita ciega, Sí, sí, sí. hay la gallinita ciega. Yo me acuerdo con mis hermanos que eso jugábamos y todo en casa y eso estaba muy divertido, porque sobre todo me acuerdo un verano que fuimos a casa de mi tío y hizo de comer purrusalda, que es como si dijéramos ahora una especie de frijoles a la charra, así bien potentes. Bueno, si vierais luego para jugar a la gallinita ciega, nos subíamos entre pared y pared, como el pasillo era estrecho, pisando entre la pared y con los brazos subías así, te ibas trepando por la pared y estabas en lo alto y tú tenías los ojos tapados y tenías que ir buscando a la persona donde estaba. Y hacían, hacían ruidos para que fueras buscándole. Y de repente me acuerdo una vez de estar jugando a la gallinita ciega y que de repente escucho, pero así en lo alto de mi cabeza. Y era mi hermano que se había tirado un pedo. Olía aquello. ¡Buah, qué asco! Me Ah, empezó a dar unas náuseas. Digo, horroroso. Pero era divertido porque, claro, tenías que estar guardando silencio. Entonces simplemente le tocabas y te quedabas así para que no te pillara. Y luego otro. Y ibas tocando. Eso era muy divertido, la gallinita ciega. Pues, Y. pues yo creo que son los mismos juegos o sea, cambia el nombre, pero lo sí. de la cuerda, que es la comba, la gallinita ciega, ¿qué otro hacíamos? Bueno, a las canicas, yo jugaba mucho a las canicas también, ¿eh? Sí, Yo no las jugué canicas. mucho. Yo no jugué mucho a las Nosotros canicas. Mis hermanos muchísimo. sí. Nosotros muchísimo, Mis siempre. hermanos sí. Y antes de entrar a la escuela, como iba solo a la escuela, me iba, no sé, media hora antes. Entonces entrábamos a la escuela y a un lado había como un cuadro de tierra. Pues ahí nos juntábamos Ujú. todos a jugar a las canicas hasta que tocara el timbre para entrar y entrábamos. Y a la salida jugábamos un rato. O si no, siempre estaba la temporada de las canicas y luego después la temporada del trompo. También. El Todos con trompo, el sí, trompo sí, de sí. madera jugar a golpear el trompo de los demás a ver quién rompía el trompo del otro. Fíjate que la peonza sí que el trompo, la peonza sí que jugué yo. Ujú, A eso sí que jugué yo, que me claro. gustaba un montón. Ujú. Sí, 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 es verdad. Bueno, esos eran los Pero más eran típicos. modas, ¿os acordáis que eran modas? Que era la moda de la cuerda y todo el mundo jugando a la cuerda y los niños al fútbol y las niñas a la Sí, cuerda, sí. porque antes sí que era como que todo más segregario. Luego era la época, se ponía de moda el trompo Ujú. y todo el mundo con el trompo. Y luego, el diablo. Ese con Sí, nosotros no, con el yoyo. Nosotros con el yoyo. No. Eran las canicas, ay, el también trompo y el el yoyo, yo-yo. sí. Y con el Ta- valero, Y con valero, el como valero, el que le sí. haces.
caía, ¿no? El valero, que Nosotros era una... el valero sí, pero no mucho, pero el diablo este que hacías así, lo lanzabas al aire y lo cogías y demás, buah, ese también un montón, hubo una época que todo el mundo con el diablo. Ujú. Oye, y cuando salieron las matracas, ¿te acuerdas tú, Joel? ¿Cuáles matracas? Las que le hacías, que eran unos hilos, Ah, entonces colgaban ya. y tenían 2 bolas, le hacías taca, taca, Buah, el taca, taca, sí. Sí, sí, ¿cómo se pero llamaba? sí, la matraca. Eran unos que eran. Había dos versiones. Había uno que era de Yo la plástico. matraca es la que la girabas y hacía ra, 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 Sí, así. no, No, nosotros le llamamos el ese tacataca o el era el tacatá o algo traca, así. traca, Sí. el Y, traca, y traca, era creo como, que era. era como un mango de plástico Sí, con dos varillitas de plástico que sujetaban dos bolas. Entonces tú lo hacías así, sí. estaban las bolas golpeando arriba y abajo, arriba y abajo. Y había otro más extremo Sí, que en vez de que fueran las varillitas de plástico, ya eran cuerdas. Y ese eran cuerdas. tenías que tener más coordinación porque te daba unos chingazos en la mano las bolas. Yo Tenías las que hacerle cuerdas no las fuerte he para que visto. pudiera, Claro, para estabas que así pudiera pegar. y estabas llorando porque ya te habías dado varios chingazos. Yo las cuerdas no me ha tocado. Lo de Sí, las cuerdas no me ha tocado. sí, 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 Ese sí. está buenísimo. Creo que no sé si tengo unas, las voy a buscar para enseñártelas. Pero este está muy padre, Mm. porque era de que tenías que coordinarte y rápido para que pegaran arriba y abajo las bolas, pero Sí, era de cuerda. pero te digo, el Tenías de que plástico era más fácil El porque el de de cuerda plástico no no, te yo el de pegaba. plástico sí. Mm. El de plástico sí. Bueno, Claro, pues el de sí, sí, plástico sí. ese no corrías peligro, pero el de cuerda te metía unos chingazos que dices, wow, no, ya no le querías ni Sí, sí, ver. sí. Ujú. Y también los juegos que, bueno, en lo particular a mí me encantaban esos juegos, era los quemados, Los los quemados. Los que quemados, que era el de poníamos, con la pelota que le tenías que lanzar y a quien le tocara se quedaba eliminado. bueno, ¿cómo se llamaba, Joel? Uno que jugábamos, que poníamos en la calle, la acera, poníamos piedras que eran nuestros lugares y nos Sí, poníamos ahí. Entonces nos quitábamos y alguien, sin ver, sí, lanzaba una pelota eran y caía en el eran los pocito. quemados, Los, sí. los quemados, Y así, bueno, nosotros lo hacemos así. mm, Entonces, el que le caía la pelota, que caía la pelota en el pocitos, le llamamos pocitos, era el que agarraba la pelota y correteaba a todos los demás y teníamos un poste que era la base. Entonces, eso lo jugábamos mucho sí, en las escondidas, las el escondidas, stop, sí. el Pero Ay, stop, el stop sí me ha gustado un montón. las escondidas, ¿te acuerdas? sí. Como Mm. jugábamos en un parque, ¡buah! Teníamos para escondernos, es que nos íbamos, estaba el parque, y luego no sé si te acuerdas, Monse, que al lado había una cruz verde. Sí. Pues hasta allá nos íbamos y a veces nos metíamos hasta atrás de la cruz verde, o sea que era para que encontraras a alguien, batallamos un Uy, montón. no, el mejor escondite era o las escaleras de la Conasupo Sí, o atrás de la Cruz Verde, sí, 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 sí. donde entraban las ambulancias, estaba súper oscuro y ahí te podías ir a esconder. Y cuando hicieron ¿cómo se llama el que estaba a un lado del parque, que era gris? El que hicieron, El no, la biblioteca no. polivalente, no. El polivalente, sí, sí, el polivalente, sí. Bueno, cuando te acuerdas que te ibas y te escondías a la pared que daba a la avenida, te ibas y te Sí, escondías. pero ¿te Uy, no, acuerdas que había un señor ahí? Me daba un poco de respeto ese señor, el don velador, Cesario, un don cesario. Cesario se Sí, sí, llamaba. sí. Que era un señor Pero así ¿por qué de, te da era un, respeto? no porque fuese raro, sino que era un señor de estos de rancho, que era así súper alto y moreno, siempre iba con un sombrero y Sí. con Sombrero. camiseta de botones, pantalón vaquero y con chanclas de esas de suela de llanta. Entonces, además Sí. tenía como los ojos muy amarillos. Entonces, Ay, tendría te salía problema de del repente y hígado decía, o de ¿qué andan cirrosis. haciendo? Y todo, estamos jugando y tal. O sea, no te decía nada, pero te imponía el señor cuando le Sí, veías. Sí, 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 Ya. pero era muy sí. buena gente, Sí, sí, sí. señor. Oye, ¿y Don habéis jugado Cesario. al torito en alto? ¿Se jugó allí No, al torito en ¿qué alto? era? No, y No, ese Que ¿qué como... es que es? a lo mejor tiene otro nombre. Nosotros le llamábamos Sí, torito en alto. Era que uno se la quedaba y el resto tenía que estar como por un perímetro normal. Y cuando te iba a pillar, si te subías en alto, quedabas salvado. O sea, no te podía atrapar, no te podía pillar. Pero si te pillaba abajo, te convertías en otro torito. Ujú. Entonces ah, se llamaba torito en alto por eso, porque uno era como que era el toro el que se la quedaba para pillar y el Ujú. resto estaban distribuidos por el lugar. Y cuando iba corriendo, si te tocaba, tú también te convertías en toro y tenías que No, pillar. ese no me suena. A mí me suena el burro Y bala. solamente te era salvabas el que te iba a y decir, subías a Joel. una altura.
Sí, no, ese no Sí, me sí, sí, suena. El burro bala, ese ese jugué sí, ese que le jugábamos muchísimo, hasta en la secundaria. muchísimo, El sí, burro, Burro sí, sí. bala. sí, se ponía uno apoyado en una pared y luego se ponía otro con Ajá. la cabeza por debajo de sus piernas. Se ve un poco Ajá. raro. Y luego, entonces, Bueno, se sí, ponía se ponía así, uno en parado, y luego fila. el otro así, empinado. Y luego el otro metía la cabeza por detrás de las nalgas del otro, y así hacían una fila. Entonces, Vale. hacían como una fila así entrelazados. Y tú tenías que coger carrerilla y mientras ibas corriendo hecho madre decías, burro bala, ahí te voy. Entonces brincabas y el que brincara y cayera más cerca del que estaba pegado a la pared era el que ganaba. Entonces, así uno, y luego venía el otro, entonces hacía una fila de los que estaban sosteniendo y otra fila de los que iban cayendo encima. Eso te iba a decir. Y entonces el que pegara con la pared, pero le tirara el primero que estaba, aplastaba al otro, ¿no? Que sí, les O sea, aplastabas, es que pero era no así, pasa nada. estaba así, como en L, Hola, todos en madre. L. Así, Sí. y tú tenías que correr y Llegaba, brincar y llegaba un hacer punto en burro el bala. que llegaba un punto Claro, en el que era claro. mucho peso y se caían todos, claro. Sí, sí, Mueca. sí. Sí, sí, sí. Sí, el burro Oye, bala, ese estaba buenísimo. lo que sí que veo ahora de contraste con cuando nosotros éramos pequeños es de la cantidad de cosas que nos han pasado o de la cantidad de cosas de las que nos hemos podido librar con las burradas que hacíamos. O sea, Claro. porque a día de hoy los niños de hoy en día no están tan expuestos a que les pasen cosas, pero cuando tú salías con la bicicleta y te pegabas un leñazo contra algo o derrapabas con la Bueno, tierra y te caías y te pasaban mil historias, eso o cuando nos montábamos en los columpios y te caías de un columpio, es que hoy en día los niños, ¿cómo les van a pasar esas cosas si no, Ah, casi no lo usan? yo bueno, partí una bicicleta, porque chingazo me metí. Y todo era porque Ajá. empecé que iba con la bicicleta despacito. Entonces había un kiosco, iba yo y chocaba con el kiosco y me hacía gracia que la rueda de atrás se levantaba y rebotaba. Entonces, sí, poquito a Mm. poco fui subiendo más. Y de repente me dio por coger la bajada del parque, y dicho madre Sí. y estrellarme. Claro, pues venía en la bajada, me estrellé y donde me estrellé se partió la bicicleta y caí yo así, me engancharon los fierros de la bicicleta, estaba tío de que... A ver, pero te y desmayaste, demasiado ¿no? Me poco. desmayé, sí. Sí, me acuerdo que te Por- desmayaste. Y luego también, sí, la verdad sí, 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 era mucho, mucho peligro. Cuéntale claro. del pasamanos. El pasamanos también. Yo he tenido muchos golpes de pequeño que quedaba desmayado. El pasamanos que me cayó en la Por cabeza. eso tienes la infancia medio borrada. No, no, te lo juro. Monse se acuerda de muchas cosas de cuando era pequeño y digo, pues si yo no me acuerdo de alguna cosita puntual, pero de segundos de que, yo estuve ahí, pero no de lo que hice. Monse se acuerda de un montón de cosas de cuando era chiquilla. Bueno, pero cuenta qué te pasó con Eso, pues el estábamos jugando, cogíamos un pasamanos de portería y estaba jugando con Robert pero ese de día. metal. Sí, 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 un Ujú. pasamanos de metal. ¿Cómo se llama aquí, Monse? ¿Es el pasamanos? ¿Cómo se llama? Sí, el pasamanos, sí, Sí. un Bueno, pues era pasamanos un de pasamanos grande metal. de metal, de estos que se anclan en la tierra para que los niños jueguen y no se caigan. Sí, Entonces, ujú, para pasar. Mm. entonces, todavía los iban a ir a montar los juegos, así que los dejaron puestos, pero no lo dejaron tirado, lo dejaron de pie. Claro, sin anclar al Nosotros suelo. dijimos, anda, mira qué portería más chula. Pues trajimos el balón de fútbol y estuvimos jugando a que era la portería. Y en una de esas yo era portero y Robert le pega al balón y se va para otro sitio. Se va corriendo hacia donde yo estoy y yo donde iba por el balón, él se recargó en el pasamanos. Y claro, el pasamanos hizo esto. Pues donde Sí. yo iba, sí, de buenas que no me pilló en la parte de aquí de atrás, me pilló en la parte de aquí de encima. Entonces me Ya. golpeó. Yo solo me acuerdo de que oí un pitido, o sea, de un golpe y que escuchaba un pitido y ya no me acuerdo de más. Ya después me acuerdo que estaba acostado al lado de Se papá. oyó La como conclusión. Sí. cuando don Ramón le daba la cachetada, le daba el cocolazo al Me chavo al acuerdo ocho. que desperté acostado Digo, chipote chillón. Sí, acostado y estaba papá a un lado y me había untado un montón de Vicks en la cabeza. quema el cotorro, tuto. Tu papá nunca le faltaba el Vicks, lo aplicaba para todo. Y luego en otra No, ocasión, sí, El Vicks y la crema del cotorro. Déjame nomás hago un paréntesis de lo que está hablando Joel, pero papá una vez tenían un cotorro, ¿no? Entonces el cotorro se le hizo un hoyo en el estómago, por fuera. Entonces lo llevaron al veterinario y el veterinario le dio una crema. Entonces la crema se llamaba de una manera, estaba en inglés. Entonces le da la crema esa y le dice, esta es muy buena para el cotorro, para que le cierre todo. Cualquier cortada te la cierra cualquier cosa.
Entonces, papá, para todo usaba la crema del cotorro, le decíamos la crema del cotorro, pero te caías, te pegabas, te cortabas, te sentías mal, te quería untar la crema del cotorro y era de uso veterinario, pero él Pues no lo ponía. esa fue la que le eché a Monse en el tobillo, que se la tuve que quitar Buah, porque decía que le quemaba. es ¿De que me verdad? quemaba. ¿No Sí. viste, no viste la urticaria que me hizo que lo tenía todo rojo ardiendo? Buah. Le dolía el tobillo, le digo, espérate que tengo una crema aquí que esta es muy buena. Empecé Le, a sentir que me le ardía. eché un montón y luego le vendé el pie. Y lo decía, ay, ay, me está empezando a picar mucho, me está empezando a picar. La tuve que quitar y se tuvo que lavar el pie. Ya de No, haber deja estado tú. caducada. Yo creo que estaba caducada, pero deja tú que es que me lo dio y me lo envolvió y empiezo a notar así como que primero mucha comezón y digo, uff, me está picando un montón. Y me decía, no, pues ya sabes lo típico. No, pues ya sabes que si te Si pica es molesta y te bueno. arde, eso es que te... Sí, eso es que se te está curando, me decía, eso es que se te está curando. Claro, claro, Y de claro. repente ya de la comezón empiezo a notar como que me arde. Y digo, es que esto cada vez va más y siento que cada vez me arde más. Y dice que no, tú tranquila, que eso es normal. Y llegó un momento en el que le dije, oye, que es que esto me quema mucho, siento como que la piel me está quemando. Y dice, ay, qué exagerada, a ver, te quito la venda. Y donde me quita la venda tenía todo rojo alrededor del tobillo, pero como si estuviera quemado. Le salía humo así Y de... y dice Joel, cabrón, pues sí que te estaba quemando la piel. Pues sí que Y te ha nada, curado. Lo peor del caso, es que el cotorro tenía como 15 años muerto. Entonces imagínate esa cuánto crema, tenía esa crema ahí. esa O crema sea, estaba papá, caducada, sí, sí, sí. sí, exacto, Esa, a pero saber él lo la que usaba tendría. para todo. Hombre, es que era Sí, muy Me él la vio la cara. usaba para... nariz y dijo, esta crema la va a funcionar. Era muy cara y dijimos, esta funciona para todo. Esta para Claro, para... Monse. Sí, sí, sí. No, Entonces te puso la crema del cotorro o el Vicks. No, en El el Vicks, tobillo. porque me acuerdo que sentía la cabeza muy fría. Ah, Ah, ok, a ok. Monse le puse la crema del cotorro, en el Ah, tobillo. ok. Pero a ti, papá, Me sentías puso frío porque te estabas muriendo. el Vicks. Sí, a mí me puso el Vicks que me acuerdo que me levanté y me lloraban los ojos de la cantidad que me había echado, me bajaba el frío. Oye, deja tú, pues del putazo que me di, se me cayó el pelo y todo. Sí, se A te ver, cayó el claro, pelo. te hizo del Sí, golpe. y yo me siento así, tengo la bola todavía aquí, el chipote nunca se fue. Sí, Claro, pero es que te dejó sin cabello. Yo me acuerdo que todavía después me enseñabas y tenías liso ahí la donde se te calva, había Sí, 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 cortado sí. tiene ahí como una anteriormente. calvita. No, luego me salió pelo, o sea, me salió porque o sea, era de este tamaño. Así, y Pero ya viste el pelo liso. nuevo. Sí, lo que pasa es que me salió Pero muy no tienes ahí como una pequeñita calva, donde haces pequeñita, así, sí se ve. sí, pequeñita, pero es que era un círculo grande. Sí, Ya, era un círculo Y grande. además Sí, sí, sí. grande y liso, como si no hubiera habido nunca pelo ahí. Como si ya. no tuvieras folículos. Sí, pues luego me Ujú, salió sí, el pelo, sí. pero me salió bien rizado ahí. Se quedó asustado el folículo del putazo. Sí, sí, Se fue el foli y se quedó sí, el... Sí, dijo, "Oh, sí. su madre". Sí, Y sí, otra, sí. pero te digo, yo he dado muchos chingazos de chiquillo que me dejaron cuando me vestía de Superman también. Bueno, Tú es cuando que te has vestiste sobrevivido, de tú no sé cómo has Superman, sobrevivido. Me vestía de pues Superman a esa de... y se la hacía de pedo a Polo, ya ves, Polo es mucho mayor que yo. Entonces le estaba hostigando hasta que una vez estaba acostado en el piso y yo le decía, vamos a pelear y que la chingada. Y iba, entonces me hizo con el pie así, ¡fuf! Me lanzó. Y choqué contra un armario que estaba colocado ahí. Lo que pasa es que tenía una esquina y me dio la esquina aquí, justo en la columna. Entonces me Madre acuerdo que mía. pegué y caí así de lado. La verdad, nunca te quisimos decir, pero nos queríamos Y luego decir. Sí, Ercilia me disparó. sutilmente. Que Cuenta, pareciera un cuenta. accidente. Y luego Que pareciera un Ercilia accidente. me disparó a quemarropa con una de estas de postas de metal también. Es que Te- estaba harta de que la tendrí- acosaras hasta en la cama. Tendría yo 6 7 años cuando me disparó así, me pegó. Era un rifle de estos largos de postas de postas que le llaman, que es la bola de metal. Sí. Me pegó el rifle aquí y yo andaba de chingón, le decía, dispárame, dispárame. Pues ella no sabía que tenía la posta, era un rifle que tenía papá, que yo creo que se había quedado algo atascado y lo había dejado ahí, no había dicho nada. Pues Ajá. Sí, sí, estaba sí. pegándome así, yo le decía, mátame, dispárame y tal. Pues donde dio con la Órale, casualidad, que tus deseos son órdenes. con la casualidad que salió, y yo me acuerdo que donde me pegó, quería gritar, pero no podía. O sea, Del el dolor, dolor. claro. Y solo hacía, me rascaba, me Porque rascaba. estaba caliente.
Y que, claro, como yo era chiquillo, decía, me picó la hormiga, me picó la hormiga. De Fuiste gato a decirle a mamá estaría. que te había picado una hormiga. Sí, ¿Cómo la tendrías de harta? ¿Cómo sí, la sí, sí, tendrías de sí. harta para que te pegara un tiro ya en la tripa? Bueno, pues Oye, esa es pero La es- me lo dio aquí, la marca se esas, me ha bajado hasta aquí. claro, no la piel porque manches. estira. Sí, Porque estira la piel, has O- sí, crecido. sí, Oye, sí, Joel, pero es que tú eras indestructible. claro. O sea, te hacíamos cada cosa y no, pues cuando, pero también tú eras muy, picudillo. O sea, siempre estabas, dile, dale, hazme. Cuando una vez, platica lo que te hice con el cuchillo. Bien Ah, no, sí te bocón. pasaste de lanza ese día. No sé qué me dijo que tenía un cuchillo de esos de serrucho en la mano y no sé qué estábamos diciendo. Y no me acuerdo cómo estuvo, que yo te dije, ¿qué pasa? Y le cogí el filo del cuchillo así. Le cogí, pero yo nunca me imaginé que iba a tirar del cuchillo esta. Ve O su sea, versión, ahora va la mía. la cogí así y le Ay, hace, ¡ya! Y donde hizo así le dice, ¡ah! ¡ah! Me cortó te todos cortó los dedos todo, así. todo aquí. No, pero mira, A es ver, que tu versión, sí, defiéndete, Erika. fíjate su versión en víctima. Mi versión es de que yo estaba cortando unas cosas que mi mamá me puso a hacer en la cocina. Entonces Ajá. él pasa y me da un zape. Entonces yo me le quedo viendo así de De que, eso no me acuerdo ya, yo. bueno, ay, te De eso dije, no me bueno, Ahí te espero cuando vuelvas. sí, le dije, bueno, ahorita vas a ver porque siempre nos la pasamos jugando a las duchitas. Entonces vuelve a pasar y me vuelve a dar. Entonces le dije, bueno, y ahí venía otra vez y Ya le dije, van tengo dos. un Pero vamos a ver, cuchillo. Defiéndete, espérate, Erika. fíjate tú. No tiene nada que ver con que yo le dé un zape a que ella me haga con un cuchillo en la mano así. Pero espera, pero déjame terminar mi versión. Te dije, ya, Joel, porque tengo un cuchillo y te puedo lastimar, porque donde me pegaba yo le hacía, ay, así como que no, ¿verdad? Entonces te puedo lastimar. Y él me dijo, ¿qué me lastimas? Y me agarró el cuchillo del filo. Él agarró el cuchillo no por el mango, agarró el cuchillo por el filo. Y me Bien dijo, ¿qué me averiguado. vas a hacer? Y me lo jaló, entonces yo le jalé para atrás. Y donde le jalé para atrás se lo corté, pero yo no era mi intención cortarlo, pero sí lo corté. Él se atravesó entre el filo y el mango. Pero ¿a quién se le ocurre tirarle un Entonces, cuchillo cuando otro está agarrándole el filo? ¿A quién se le ocurre agarrar el filo? exacto. Aparte lo agarrabas y me lo jalabas, o sea, eras bien Hombre, pero yo tenía cabroncillo. fríamente calculado que no me iba a cortar, le hacía así despacito, pero el momento en que tú tiraste, Bueno, para que no me volvieras a hacer eso, bueno, no me volvieras a pues a hacer eso. partir de eso el Entonces, cuchillo no volvió a cortar, se le fue todo el filo. pero bueno, sí, fíjate que Joel fue el que más riesgo, ay, cálmate, tú fuiste el que más riesgo corriste en la Señor, casa. cándese. ¿Te acuerdas que papá compró una víbora de cascabel No, hombre, chiquita? es que sobrevivir a tu papá, eso sí que, o sea, eso sí que es una proeza, porque se le ocurría cada cosa, era súper ocurrente. El venado que me quitaba los biberones Bueno, también. Joder. bueno, A tú y la serpiente. compró mi papá una víbora de cascabel, hijo, él era bebé, tenía como 3 años, o sea, 2 o 3 años, y andaba en pañal. Entonces no teníamos pavimentado el patio. Entonces se cuenta que papá tenía una esfera así grande y ahí tenía la víbora. Entonces se cuenta que la tenía Abierta, porque abierta la sí, esfera. abierta. La tenía en la refaccionaria, ¿cómo se llama? En la En vitrina. la Lo batrina, sí. Sí, tenía ahí sí. mi papá, la víbora, ahí la tenía. Entonces mi Ay, hija. mamá, pues no le gustaba, Lo él que le pasa es decía que que no, que era no, un círculo hacia arriba, entonces la serpiente, al ser cristal, no subía, no subía, no subía. porque era pequeña. Entonces, sí, Ya, exacto, no salía. era como tipo pecera, queréis decir, así Ujú, tipo Sí, tipo pecera. pecera, sí, sí. tipo pecera, o sea, no podía trepar, no tenía nada, nada más Madre tenía mía, pero piedritas. como quiera a mí me da es un toque y pensar que por la noche pueda salirse y ir a la cama. Hoy no sé, me da hasta Bueno, y repelús. dicen que las víboras pequeñitas creo que son más venenosas, ¿no? La de cascabel. Yo no sé No sé. si sea así o no. Pero bueno, total que papá la compró, entonces mamá le decía que no, que se deshiciera de ese animal y todo, porque pues Joel estaba chiquito y ella tenía miedo de que Claro, Joel aventara la bola de cristal o lo que sea. claro, No, claro. pues él no le veía problema. Bueno, pues un buen día la, la víbora no estaba en la esfera. O sea, no estaba, Chon, 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 no chon. estaba.
y no estaba, y no estaba. No, mi mamá se volvió loca porque Claro, decía, se fue a la tierra, o sea, anda en el claro, patio y claro. papá tuvo que pavimentar todo donde había tierra porque Joel, Joel jugaba mucho en el patio. Pero fíjate, o sea, De repente tuvo ya que traía yo un pavimentar. cinto de cascabel. Ah, La traía pescada en la oreja, así, que, ay, mira, qué pendiente más moderno tengo. Madre mía. ¿Y dónde estaba llegaron a encontrar la No, nunca, víbora? no. nunca la encontramos, nunca. Papá la buscó por toda la casa, nunca salió. Gracias a Dios no estaba. No sé si se ha de haber ido porque antes, antes de que hubiera el parque enfrente de la casa, era un lote, o sea, era un monte, era Ya. monte. Entonces, lo Sí, más que seguro pudo es que se haber fue ahí. salido para el patio como pudo haber salido para la calle y haberse Ajá. ido para allá, O, para el o frente. igual alguien se la robó, la verdad estaba muy bonita. O sea, algún cliente, no sé, Mm. que le haya gustado, no sé. Pero eso, y luego después un día nos llegó con un venado, que todavía Joel estaba chiquito, Joel usaba chupón todavía. Tenía 7 años y todavía usaba chupón. Chinga, chinga. Y Tenía 18 Tendría 3 pichones, como madre, mucho, tendría madre. 13 como mucho. Ah, no, tenía 3 así. no, no es cierto, pero sí usaba mucho chupón. Entonces llegó papá con el venado, Deja pero tú, el deja tú, venado estaba. espérate, espérate. Tenía todos los chupones que había usado, los coleccionaba mi papá. Los tenía metidos en Sí, una rosca de chupones, pero enorme la rosca de chupones. Lo tenía ahí con la era una víbora corona de en la chupón. jaulita. Sí, a lo mejor la Sí, víbora sí, estaba sí. ahí. Los iba echando de la víbora. Uy, Los La, vi- amarró con la víbora. la víbora era la que sujetaba los chupones. Así, ay, qué cordón tan bonito, déjame lo amarro. Y tal. Bueno, llegó con el, sí, llegó con el venado porque se encontró un venado, iban a cazar, entonces pues en esa área de caza pues estaba prohibido cazar venadas, o sea, ¿cómo se les llama? A las mamás, a las hembras. Venadas hierbas. hembras, ciervas. Bueno, a las hembras estaba prohibido, pero dicen que él venía de salida y se encontraron un venado tirado y era una Una hembra. Entonces, cierva y muerta. entonces se bajaron, como que la acababan de matar, se bajaron y veían que se le movía el estómago, pues la abrieron y que sale el Ah, venado. Sí, sí. wow. Sale. Y pues ni modo de dejarlo ahí, pues papá se lo trajo porque ya era casi la salida, entonces se lo trajo a la casa y vivió, pues yo creo, ¿cuántos años vivió? Como un año y medio. Sí, yo me acuerdo que me quitaba los biberones todo el tiempo. Todo el tiempo estaba quitando y todo el tiempo quería la tetilla enganchármela. Como era de su tamaño, Siempre quería, siempre sí, estaba, ya le siempre. hacía así y me hacía así como la Chabela cuando busca. Ya. Así, todo el rato, todo el rato. Y como yo siempre andaba Ahora en entiendo por pelotas, qué tienes los pezoncillos tan grandes. así, Porque le cuelgas, así me dolía. porque cada vez que te ve un venado se te quiere echar encima. Ay, no, ¡Qué no, no. raro! Ya ¡Qué sé. raro! Oye, cambiando un Oye, poquito de tema porque me están dejando en ajá, ridículo. ¿por qué? Que nada, Pues es que hombre, es somos Oye, personas no, broma, es mismas. broma, es pero broma. es verdad que hay una diferencia bastante grande en general de los cuidados de un padre a los cuidados de una madre o eso, o por lo menos yo también que lo he vivido y yo digo, joder, me acuerdo Don Polo qué ocurrencias tenía que no se me hubiera ocurrido a mí nunca en la vida, pero era súper temerario. Pero es que yo me acuerdo de la infancia, dices, ¿cómo sobrevivir a la infancia? La infancia que yo he tenido, tengo 2 puntos. Uno, por un lado, donde me he criado con mi madre, mis abuelos, mis tíos, donde ha sido una infancia bonita y diferente. Y luego está la parte en donde, cuando me he tenido que ir de vacaciones con mi padre, que nos íbamos mis hermanos y yo de vacaciones, donde ahí hemos vivido cosas que yo ahora los recuerdo de adulta y digo, madre mía de mi vida, cómo mi madre dejaba que nos fuéramos con mi padre y la de cosas que hemos hecho que dices tú, o sea, para mí como madre sería insólito. Yo me acuerdo que lo estábamos diciendo el otro día, fuimos a la playa con mi padre, a la playa de Málaga, y me acuerdo de que para llegar a la playa quemaba la arena un montón. Tenías que ir así corriendo Ay, rápido de sí. puntillas porque ardía. Llegabas a la orilla y tal. Y yo me acuerdo una vez de estar así cerca de la orilla y decirle a mi padre, papá, es que me hago caca. Y que me dijera, pues vete a la orilla y haces un agujero y plantas ahí un pino. Y yo de pequeña
pues eso que, o sea, a ver, no que te haga gracia, pero que lo veía como más normal, o sea, decir, bueno, pues tal, y disimuladamente, pues esto con 6 años, pero tenía ya una edad que dices tú, o sea, no es normal. Y con 6 años hacer eso, y yo ahora como madre pienso, pero qué padre deja y haces así que vaya la niña sola ahí a la orilla a hacer esas cosas, de Sí, meterlos claro. en las piscinas de los hoteles que nosotros no estábamos ni alojados, colarlos en las piscinas de los hoteles. Y dices, o sea, qué vergüenza. Y me acuerdo que decía mi padre, os vais a poner aquí en la entrada y cuando diga 1, 2 y 3, pasáis rápidamente corriendo, decía Silvia y tú. Y luego después decía, y luego vamos a pasar Marisa y yo, y luego fulanito y menganito. Y si os preguntan, decís que estáis en la habitación no sé cuánto. Y que están vuestros papás en la piscina. Puro pedo. O sea, no estábamos ni alojados en el hotel y con todo el morrazo nos colábamos en las piscinas de los hoteles. Cuando eres pequeño no lo percibes igual y lo ves como una aventura, como algo gracioso, pero yo ahora lo recuerdo como adulto y digo, qué descaro. O sea, es que a mí me parecería eso como padre un trabajo nefasto. O sea, Bueno, Porque cada- tú no lo harías, pero a ellos se les hacía más fácil en esa época hacer todo eso. A nosotros también luego a Joel era, él hacía en todas partes. O sea, nunca lo llevaban al baño. O sea, nunca. Y yo, qué coraje, yo tenía que ir al baño y, no, Joel, o sea, siempre le llevaban botellas, quiero hacer el baño, ahí me todo ahí en la llanta del carro, siempre, la llanta del siempre. O sea, carro. Levanta la patita. La llanta del sí, carro. te trataban como y un como siempre perrillo. andaba sin ropa, no, hombre. Me trataban Ay, como Dios. un perrillo, ¿eh? Sí, no, 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 no. así Pues, era ser y a Dios consentido. gracias que no te pillaste nada más cuando metiste la pichurra en las botellas de Coca-Cola. Ya ves, todo el mundo ahí No, metiendo la boca y demás. Sí, O sí sea, me te podías pillé. haber cogido Una vez fui al pediatra porque tenía ahí algo sí, raro. una sí, infección. Sí, una una infección. infección. Sí. Claro, pero Varias bueno, una veces porque infección. mi papá le decía, haz ahí, haz ahí, haz ahí. Entonces, no, o sea, No. sí lo tuvieron que llevar varias veces al Ahí con pediatra. todas las bocas ajenas iba pasando por la pilililla por todas las botellas con bocas ajenas. Todas las Te botellas de pillaste cristal de Coca-Cola mononucleosis. tienen ADN mío. Sí, Menos todas, mal, todas. Sí, sí, menos sí. mal que la Oye, y Coca-Cola todo lo purga, todo lo limpia. también, no sé si se acuerdan las Coca-Colas pequeñitas que Las chiquitas. empezaron a salir. Ujú. Sí, Ay, sí, sí. Dios mío, yo me acuerdo que a mí me daban, se me antojaban. Estábamos chiquillos, se me antojaban y yo las abría y me las tomaba y sabía horrible. Antes no nos morimos, era un líquido, no era coca, o sea, no le echaban coca, ¿Qué era un era? líquido que sabía, ¿eh? ¿Qué era? Sabía como amargo, como café, no sé, o sea, sabía súper horrible. Y Pero, decían que ese líquido no se podía tomar, luego yo supe que no, que ese líquido no se puede tomar porque Yo no es Coca-Cola no, y no todo el me ha mundo tocado a tomando eso. mí eso. pero eran de adorno entonces, ¿o qué? Eran unas botellitas chiquititas de Coca-Cola y venían llenas se supone que era de Coca-Cola, pero no era de Coca-Cola porque yo me acuerdo que yo me las tomé. O sea, eran de adorno entonces, no eran para consumir. Eran de adorno, no eran para tomar. No, pero se te antojaban porque estaban bien chiquitillas y decías, ay, déjame me la como. Luego Joder, pues menos mal que... sacaron después un radio, ¿te acuerdas? Que era una botellita así. El radio de Sí, la sí me Coca-Cola, acuerdo. que era una botellita chiquita y tenía los botones a un lado. Y traías ahí tu botellita Ah, escuchando el radio todo el rato. sí, sí. También tuvimos una radiograbadora, no sé si te acuerdas, una gris pequeñita, pero esa no sé dónde la compraría No mi sé. papá. Pero nosotros tuvimos una de esas pequeñitas. Y también tenía mi mamá, ¿te acuerdas? Un buró chiquito y una lámpara que le conectaba atrás y se prendía la lámpara. Sí, sí, ese sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Uy, esas eran las Y mejores cosas tenían que... cantidades suminadas que les llegaba con lo de la tienda de cosas de Coca-Cola. Era una pasada. Sí. Sí, sí, sí. Siempre Ujú. teníamos cosas de Coca-Cola. Bueno, eso ya fue ya más grandes. Pero Oye, sí, siempre. ¿sabe qué día le estaba contando también a Leire? Las tostaditas de Doña Vito. Ay, qué Oh, rico. te ¡Oh! pases de lanza. ¡Qué rico! Sí, No Qué me eso sí rico. caigas que lo he re- hecho yo mucho de menos. Eso sí que lo he hecho yo mucho de menos. Y los taquitos mañaneros y el tema de lo de, sí, o sea, de lo del domingo, la barbacoa del domingo, levantarte e ir por barbacoa, los chicharrones de la Vamos. Ramos. Ay, 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 ay.
No, Eso pero sí lo te eché digo, de esas las menos. tostaditas cuando íbamos a la escuela que guardábamos dinero para la Sí, salida, a la salida ya era lo siempre estaba mejor. Doña Vita puesta ahí con su carrito ese de que no sé dónde lo había Sí. sacado, ese era de contrabando. Era un carrito de supermercado y Sí, ahí traía todas sus cosas, pero vendía tostaditas, que eran lo número uno, vendía tacos, vendía hamburguesas, vendía fritos de esos, las viboritas, ay, sí, con sí, crema sí. y salsa, ay, qué rico. Entonces tú No, salías, no, te comprabas unas y te ibas caminando a la casa así comiéndote una de esas. Siempre teniendo cuidado de que no se te atravesara un perro, porque hay un montón de perros por la calle. A mí bueno, solo me ha también está tocado, un peligro. de Doña Vito solo me ha tocado probar las tostadas. Lo otro no lo tenía. Tenía solamente Tostaditas. como los snacks. Sí, Ujú. las tostaditas. Eso sí lo hemos Mm. probado un día. Que estaba en la secundaria y la vimos y las pedimos. Sí, Que picaban, madre mía, cómo pasamos y le picaban. dije a Monse, mira, 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 espérate, voy a parar a comprar una de esas. Y la probó y dijo, ay, qué ricas están, pero sí picaba la Sí, salsa. Sí, sí. picaban. Y Ni luego, picaba, pero como tú no estás no, acostumbrada, pues yo juraría que sí. Y luego también donde había unas tostadas muy ricas, que allí cerca también, y fresas con crema, por la calle las esa tostaditas del lago, Sí. No, los del troles lago del es, lago. no, 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 ella detrás de dice, la casa de tus papás. En esa misma calle de la ah, donde secundaria, venden los aquí nachos. está esa. Ah, ya, ya. Sí, con ellos. Sí, Y sí, que luego venden sí, las fresas del con crema. lago. Las Y del las del lago, esas también, madre, pero esas sí que picaban, ¿eh? Y me mm. acuerdo una vez, Alejandra, de que se pidió un tepache y no me acuerdo que dijimos que la hizo reír. Hombre, cállate, me salpicó y de la risa la dio por vomitar y todo. Y bueno, primero estaba así, jiji, jojo, y hizo "Puf", y me salpicó todo el tepache. Y de la risa que la dio, se empezó a vomitar y todo. Dice, madre mía, se puso malísima. Sí, sí, me Digo, acuerdo. ni te ha sabido bien el tepache, pero qué rico estaba, cómo me gustaba el Ah, el tepache. tepache es muy rico Sí, el tepache. Eso lo tomábamos mucho de chiquillos también. de Así ¿Te es. Pues, chiquillo. acuerdas ¿qué cuando más? a Chino, te acuerdas cuando a Chino le paró la policía que íbamos de comprar tepache y qué otra cosa Porque era? es un No era ridículo. alcohol, Íbamos, era el no, tepache, yo era creo. un tepache, lo que pasa es que te los dan en vasos de esos como los que te dan la michelada. Ajá, sí. Y íbamos todos en el carro y él iba con el suyo aquí entre las piernas. Entonces, se para una patrulla en un semáforo al lado nuestro y el güey en vez de que no hiciera nada le hace, saca el vaso y la vuelta así. Y, le, y les ve. Y claro, en cuanto que le vieron le prendieron la torreta, ya nos pararon, nos bajaron a todos. Dijeron, a ver, chavos, que es que no se puede beber conduciendo. Le digo, no, si no es que estamos bebiendo, es un tepache y tal. Y ya hicieron que los abriéramos, los olieron y ya dieron cuenta que no era alcohol. Pero porque el Era otro ridículo tepache. le hizo eso. Sacó el vaso, le bebió y le hace. Y le volteaba a ver a a la patrulla. Sí, así, pero como de mamón, ¿sabes? Iba así, hacía. Así seguía que le dijeron, "¡Ih!", así para que orillas a la orilla. No manches. Pero el tepache no cuenta como bebida, no, ¿verdad? No tiene No, el alcohol. tepache no tiene No, alcohol. no tiene nada de Es alcohol, fermentado. es Mm. fermentado, es la piña, la corteza fermentada, No me como acuerdo si si era ahora no tiene tepache alcohol. o si era un batido de estos como que comprábamos de frutas, o no me acuerdo qué era, era algo así. Es que yo creo que era lo de malteadas y tepache, Ujú. y él creo que se pidió una malteada y yo fui la que llevaba el Pues tepache, era una pero no malteada. había nada de alcohol, nada, nada, cero alcohol. Sí. Pero sí es cierto que en el cero alcohol iba así, y entonces claro, de repente así bebe y de repente se le quedan viendo y él así, así con el popote, y claro, y de repente hace, así como bien Ay, chingón, sí, le hizo, Oye, sí, sí. oye, Erika, y esto te lo tengo que echar a la cara. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la prepa juntos? Sí, Que nos daban dinero para gastar en el recreo y que tú te me sordeabas y te comprabas las cosas para ti. cierto. No es Sí, es cierto. cierto. Siempre No es estaba con sus cierto. amigos, así, con los tostitos, así, y yo así en las escaleras de que. Porque ella era la popu y a mí nadie me hablaba. Y un No, día decidí cambiar de peinado. ¡Guau! ¡Qué vergüenza! La cagué. Me peiné por el medio, pero con un montón de gomina, así, con el pelo así. como el tío este, como el tío Gilito, Eso, el de Pato quería encajar, Aventuras. eso. pero no Sí, sí, me pudo. acuerdo No que es llegué cierto, y las Juan. del salón decían. ¡Ay! Así de por si no nos caía bien, ahora no Ya no peor. quise ir, ya no quise ir. Para empezar, Sí, nos sí me daban acuerdo. dinero. Nos daban dinero para que nos fuéramos en camión.
Sí, Pero como siempre íbamos tarde por culpa de Erika, nos teníamos que ir en taxi. qué mentira. Entonces Bueno, agarrábamos el taxi y claro, se nos gastaba casi todo el dinero que le quedaba para que Erika gastara en unos tostitos y para el camión de regreso. Ostras. Eh, eres súper mentiroso. Siempre estaban en el patio, ella sentada así, todos los amigos alrededor, y yo así me la acababa viendo diciendo, chinga, tengo hambre, no tengo dinero. Pero era Y porque luego, tú querías Pues qué, pues juntarte así me con la pasé todo el curso. pero ¿y No luego es, qué almorzabas? Nada. pero yo te decía, ¿quieres que te dé para que No, comas? ay, sí, que es que te dé. Pero luego me decías, ¿quieres que te dé? Pero ya no vamos a tener para el camión. Y decía, Bajo tu propio y luego riesgo. la casa está ¿Quieres bien comer o lejos, no? decía. Es- Exacto, es bajo tu responsabilidad saber cuándo llegamos a casa. Sí, no puede Y hay ser que muchos mal si vamos caminando hay muchos violadores, me decía. Sí, sí, o no nos pueden robar y todo, pero tú sabes si quieres para comer. No, pero es que yo creo que en O ese si ya tiempo, prefieres comer en casa tranquilo, a gusto. no, sí le decía, ya la parada me decía, tengo hambre, y yo le decía, pero ya vamos a llegar ahorita, y nos quedaba como una hora de camino. Claro, porque era en la Ay, expo. perdón. Desde que tomábamos el camión hasta que llegábamos a la casa, por un chingo de rato, Madre mía, daba un... Hoy madre te ¿Te mía. dejé acuerdas dónde era traumada. la expo que íbamos que hacía como de... Sí, Pues ahí, sí. justo ahí en la esquina Pero, era... pero es lo que te iba a decir, pero sí que había un buen tramo, Sí, había sí, sí, eso. sí. Más porque íbamos en camión, o sea, rodeaba un huevo el camión. Ay, Joel, pero a veces te daba de lo que yo comía, te decía, bueno, pues Pero si ni provechito, me come. hablabas, tú estabas con tus amigos y ni me hablabas. Hacías como que no me Dice, a veces te conocías. daba, a veces te daba lo que yo comía hacia Erika. Toma para ti. Y pasaba yo por un lado Ay, ya no así, pasaba por un lado pateando un bote a ver si me decía algo y no me decía nada. Lo qué comía como mentira. los Yo pajaritos y sí luego te te lo decía, dabas. vete con nosotros, No pero es, tú no querías. no es cierto. Te me sordeabas. Hasta un día dije, "Buah, yo ya no voy a bajar". No bajaba al patio y me quedaba en el pasillo. Joel, ¿por Ay, qué no ma. me dijiste que te generé un trauma muy grande con eso? Yo no ni me di cuenta. Ay, no Entre me eso di y el cuenta. peinado, entre eso y el peinado, Sí, deja tú. Un día me levanté y me puse el pelo por el medio, pero así súper relamido. pero Y ¿y por qué te dio por hacer pues eso? no sé, yo dije, a ver si cambiando me habla la gente o tal. Y nada, tampoco. A Pobrecito. ver, que sí me juntaba con unos, pero eran un poco extraños. O sea, éramos como que Eran Eran muy... los. todos con el pelo así. Eran con los Backstreet Boys. con unos bien raros. Pues Sí, si te sí. juntabas con Juan Salón, no te ibas a juntar con unos raros. Ya sé, no, pero me aplicaba Bueno, esa. Y pagábamos el taxi porque siempre íbamos tarde. Y la sí. feria se la quedaba aquí mis ojos para desayunar. Pues es que yo era viva, tú también sabes. La de O deja sea, tú, como sí, estaba bien alimentada, sacaba puro 10, a mí no me daba. La sí. reprobaba todas. La gomina te asfixiaba los pensamientos. No tenía energía ni para poder contestar los exámenes ni nada. Pobrecito. Ni para bajar al patio, me quedaba así el vacío. Ha dormido en las escaleras. Oye, ¿y por qué no mejor llevabais almuerzo de casa? Porque Así nos daban dinero para que gastáramos. ¿y no es más cómodo llevarte, por ejemplo, un sándwich o llevarte No, no sé, algo de antes no almuerzo? se estilaba que nos daban dinero. Ah, ok. Pero Sí, Erika se autoproclamó la tesorera y pues se llevaba el dinero ella. yo era la mayor, obvio. Era como los elfos, como los gnomos No, si te de lo daba a Hogwarts. ti, si se lo daba a Joel, le daba al payasito del crucero, le daba al que limpiaba el camión por fuera, le daba al limonero que estaba allá. No, pues no lo gastábamos todo ahí, mejor me lo como. Ahí va ayudando a la gente por el camino. Te decía, toque otra canción, señor, y le daba dinerito. Sí, sí, ándale, sí, así Échese 3 andaba. canciones y siéntese aquí conmigo. Y lo decía que no era raro, no, sí, sí era muy raro. Pero Joel, no, de verdad, porque no me dijiste? Y no, porque no te ibas y te sentabas con todos mis amigos. Porque tus amigos se veían bien malotes y luego las chicas se No veían es así bien, de estas bien cierto. estiradas y tal. Dije, "Ah, qué vergüenza". Pues éramos puro fresilla, pero Por tú eso. te hubieras ido a sentar ahí. O me daba vergüenza, será. Sí, porque ni me pelabas. O sea, me veías y te sordeabas. Ay, pobrecito. Mm, mm.
Dijo él, no, bueno, ya. Como que ya no duramos Bueno, pero mucho. mira, todo eso te forjó No, y no sirvió duramos para que mucho, nos hicieras. salimos, ya no fuimos. Ya ve, yo siento que yo fui la que te impulsé, porque te A daba unas dejarlo. arrastradotas en la casa cuando nos peleábamos, o sea, que jugábamos, y te rompía la ropa y tú eras bien mariconchas y me tirabas patadas de bicicleta. Yo siento que yo fui la que te Patadas de impulsé, bicicleta, como la dame. hola, yo fui la que te impulsé a que tú aprendieras Krav Maga. ¿Te Fue Y ya desde entonces, una de las cosas que no, te motivó. Ya sé. claro, Lo digo. ¿Te acuerdas cuando te hice exacto. la llave esa que te lancé a la cama que te quedaste llorando? Y no, no, no. Fue la última vez que me hiciste, yo creo que algo así. Yo pensé Te que te había, asustaste yo pensé que mucho. te había roto el brazo, sí. Sí, 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 me doblaste el brazo y luego me hiciste hacia atrás y Le doblé caímos el en brazo la hacia cama. atrás y luego la cogí y le hice un suplex hacia atrás, pero cayó sobre el brazo que Sí, tenía atrás. Ostras, para sí, habérselo Sí, roto. sí, sí, yo pensé que se le había roto. me tronó, pero no se me rompió. Qué raro, Con esas ¿verdad? me cobré la de los tostitos. La de los de todo lo que no le di en el recreo de la vez pasada. Pero siempre peleábamos un montón, pero jugando. Haz de cuenta Ya. que mi mamá estaba cocinando y pasábamos por atrás, arrastrándome de la blusa, y luego yo regresaba y lo arrastraba a él y decía, cabrones, ya por favor. Nos rompíamos la ropa, o sea, éramos súper extremos, súper extremos. O sea, El pero tema, el jugando. tema es que, el tema es que así yo creo que nos ha pasado a todos. Yo con mis hermanos igual. El problema es que empezabas haciéndolo de broma, como juego, y Sí, al final te calentabas sí, sí, y sí, sí. terminabas peleándote de verdad. Porque yo creo que con mis hermanos alguna vez también me ha pasado. Yo llevo gafas. Yo me acuerdo cuando era pequeña que tenía las gafas y con mi hermano Jesús jugando empezamos en broma. Jiji, jojo, que no sé qué, que yo te agarro, que no sé cuánto. Bueno, pues me hizo así, ¡pum! Y me clavó la gafa aquí. Bueno, A pues la me hizo fregada. una brecha, me hizo una brecha y luego después decía, mira, es que no puede ser tan bruto. Dice, es que estábamos jugando. Dice, no, empezáis jugando y acabáis en serio. Claro, yo creo que ya se calentó y me agarró y me hizo, ¡pum! Me clavó y me hizo una brecha. Y es Pero que nosotros Jesús nunca era nos muy bruto. enojamos. ¿Nunca O sea, qué? nunca llegamos al punto de enojarnos. Yo lo que me molestaba mucho es que estaba bien menso para defenderse. Entonces yo le daba, o sea, yo lo tenía sometido siempre, ¡Ay, siempre, qué siempre. mentiroso! Sí, siempre te tenía sometido. ¿Y sabes qué hacía? Ay, me caía bien mal, que tiraba patadas de bicicleta. Súper No, pero mal mira, que eso me es una caía. técnica de Gran Maga para defenderse. Sí, sí, No, sí. no, no, pero eso es súper mariconchas, o sea, pues espérate, pues párate y golpea. No, Pelea como un le hombre. hacía así con las patillas. No, hombre, no, me caía bien mal. Y decían, ay, no, así no juego. Y siempre era lo mismo. Y luego siempre me echaba a mí la culpa con mi mamá cuando nos regañaba. Decía, no, es Erika, mamá, es Erika. Porque era ella la que me Oye, calentaba. Y tiene también que me ver. pedías dinero prestado de mi alcancía y luego no me lo regresabas. Y luego me calentaba. Ese sí me calentaba yo que me quedaba hasta sin respirar y todo. Llegaba un punto en el que me quedaba tanto coraje que empezaba. Pero bien que yo te daba cuando empecé a trabajar, bien que yo te daba dinero y te compraba todo Pues lo eran que los te intereses gustaba. de lo que te había prestado yo. Unas pizzas y todo lo que hacía, todo lo que comías, yo te lo hacía.